Walter Bosa, el doctor Walter Bosa es médico psiquiatra, es activista e investigador social. Se reúne con un grupo de gente sumamente talentosa con diversos puntos de vista, una cosa amplia, como deben ser los países, la gente democrática. Cuando digo de diferentes puntos de vista, me refiero a gente talentosa y decente. Bueno, le pedí que hiciéramos o nos hiciera un análisis psiquiátrico, al fin y al cabo él es psiquiatra, sobre los delincuentes que nos gobiernan y no solamente, por cierto, en Venezuela, y bastantes delincuentes también en la oposición. Bienvenido a esta conversación, doctor Walter Bosa. Tiene la palabra. Muchas gracias, Napoleón, por esta oportunidad de comunicarme contigo y a través de ti con los centenares de miles de venezolanos que te ven y te escuchan en Venezuela y en el exterior. Es una Yo decía, oportunidad. me han dicho muchas veces que no hay político ni artista que no sea narcisista. Unos u otros en mayor o menor grado, ¿no? El narcisismo sale adelante y eso los hace sentir que tienen la verdad, que son los mejores pintores o los mejores cantantes o los mejores dirigentes. El problema, y por eso luchan y tienen más fuerza de voluntad que una persona normal y corriente con su grado de narcisismo, pero que no tiene esas aspiraciones de ser yo soy el mejor, el único. Pero que el problema está en cuando tú tienes poder y eres de esos narcisistas graves que puedes llevar al mundo a confrontaciones mundiales, como es el caso de Stalin o como puede ser el caso de Hitler, y que no hay que ir tan allá para conseguir narcisistas sumamente peligrosos, que en este momento y en este siglo los hay. Usted tiene la palabra. Bueno, efectivamente, bueno, gracias por hablar, por poder comunicarme sobre temas tan importantes y tan delicados y tan profundos como es el tema del poder, el tema de la salud mental, el tema de quienes nos gobiernan, el tema de los gobernados, el cómo se sienten los gobernados. Y comenzaré por decir, bueno, que la psiquiatría es una rama de la medicina que estudia y trata de los trastornos mentales. La psiquiatría requiere, además del conocimiento de la materia, requiere también de un comportamiento ético y moral para ser de verdad ayudadora del ser humano y de la humanidad. Por ejemplo, en la Unión Soviética, durante el régimen soviético, aumentaron los números de casos psiquiátricos y que diagnosticaron una enfermedad, le pusieron el nombre, una enfermedad como esquizofrenia lenta, y más de 3 millones de ciudadanos soviéticos o rusos fueron enviados a campos de concentración con el diagnóstico de esquizofrenia. Era un uso inadecuado, lo cual no era verdad, era una manera de silenciar a la disidencia y a la oposición. En Venezuela, hoy, vive, como sabemos, todos los venezolanos, y me interesa muchísimo que los que nos vean y nos escuchen en el exterior comprendan exactamente la situación que vive Venezuela hoy. Porque Venezuela vive hoy la peor crisis de su historia, una crisis política, una crisis social, una crisis institucional, una crisis económica, una crisis sistémica y una crisis emocional y espiritual. Vamos a hablar hoy de la crisis emocional y espiritual y sobre todo no solamente del narcisismo, que es sumamente importante, sino de la psicopatía, Napoleón. Ok, pero vamos a ponerle nombre y apellido. Ajá. Algunos de los personajes conocidos que han sido acusados de narcisistas peligrosos por lo que dicen y por sus hechos y por lo que han hecho. Aparte de estos que he mencionado, está Fidel Castro, está Chávez, está Maduro en menor caso, en menor escala, está Trump, está Francisco Franco o Pinochet. Es decir, no importa lo que dicen ser si de derecha o de izquierda, son dictadores, la enorme mayoría de ellos, porque también hablan de Carlos Andrés, ¿no? Pero Carlos Andrés no fue absolutamente nada peligroso para el pueblo venezolano. ¿Cuáles son esos narcisistas
Bueno, hablando de la oposición, o dice ser de la oposición, JJ Rendón, por ejemplo, peligroso. Entonces, ¿por qué son narcisistas y por qué son peligrosos? Bueno, el narcisismo es un término utilizado inicialmente por el psicoanálisis y deriva de la mitología griega, del mito de Narciso. Narciso era un personaje que estaba enamorado de sí mismo. De ahí nace toda la teoría y toda la abundante literatura sobre el narcisismo. El narciso, la persona que sufre de trastornos de narcisismo, de trastornos de personalidad narcisista, es una persona que tiene una exagerada visión de sí mismo, está enamorado de sí mismo, una sobrevaloración de lo que es y no tiene prácticamente códigos éticos. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todas sus actividades tienen que ver con la satisfacción de su yo, de su enamoramiento hacia sí mismo. Pero el narcisismo solo, eh, cuando va acompañado, el narcisismo solo es un problema, pero cuando va acompañado de las psicopatías o la personalidad psicopática, es un grave problema. Si fíjate, es más problema todavía. Pero antes, Porque, ¿qué es una personalidad psicopática? ¿cómo, perdón? ¿Qué significa o cómo es una personalidad psicopática? Las personalidades psicopáticas son aquellas que no tienen remordimiento ni sentimiento de culpa, que son unos mentirosos patológicos, que ejercen la autoridad inflexiblemente sin tolerar ninguna crítica, ninguna desviación, son farsantes, son inescrupulosos, tienen diversas, solo les interesa el poder, no acatan, no tienen ninguna ideología, se acomodan a cualquier ideología con el fin de mantener el poder. Las personas psicopáticas o los sociópatas o psicópatas son, y por supuesto, son narcisistas. Las personas con rasgos de personalidad psicopática son narcisistas. Entonces, cuando esos rasgos están muy desarrollados, muy abultados, bueno, constituyen un peligro para la humanidad entera. Tú acabas de poner ejemplos importantes, eh, eh, pero eso tiene que ver también con eso que llaman liderazgo, con qué es un líder. Por ejemplo, Chávez fue un líder, Maduro no, por ejemplo. Este, Stalin no fue un líder, Stalin fue impuesto por la fuerza, tomó el poder. Y Hitler pudiera decirse que fue un líder, pero después se convirtió en un líder digno. Todos son unos psicópatas, y cuya el denominador común es la ambición de poder, el sostenerse en el poder sin escrúpulos, sin sentimientos de culpa y sin ningún tipo de remordimiento. Y son mentirosos patológicos. Pueden decir la mentira más grande, la barbaridad más grande, sin el mayor aspaviento y sin el mayor remordimiento. Pueden hacer el peor daño y pueden sentirse muy bien y hasta celebrar el daño que han hecho. No tienen ideología, sino que se acomodan a cualquiera y solo les interesa el poder por el poder. No es el poder para beneficiar al pueblo, sino el poder para beneficiarse a ellos. Un narcisista, psicópata, bueno, es peor, es más grave, más delicado, más peligroso para la humanidad y para el país que lo tenga como gobernante. Eh, 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 los líderes, o sea, el líder se define como una persona que es capaz de influir positivamente en grupos o comunidades a los cuales orienta y dirige, y que es capaz de motivar, es capaz de ser tolerante, de ser estimulante. Ahora, los líderes, en Venezuela, por ejemplo, Maduro no es un líder. Maduro no es un líder. Maduro es todo lo contrario. Maduro no tiene ningún tipo de liderazgo, no es carismático, fue impuesto y bueno, y las últimas elecciones, desde su elección como en el 2018 hasta ahora,
bueno, elección que no es reconocida por la comunidad internacional y por mayor parte del pueblo venezolano, pero no es un líder. Tiene rasgos, pues, psicopáticos. Y bueno, por ejemplo, una persona que tortura a otra es un psicópata, porque además puede hasta sentir placer por torturarlo. Pero quien induce, quien ordena que sea torturada una persona es tan psicópata o más que el otro. Ahora, todo eso conforma, Napoleón, un cuadro dantesco en Venezuela, porque además hay una gran ignorancia, hay una gran insensibilidad social, y la mentira y la fuerza, la represión y el engaño permanente y sistemático es lo que ha determinado la vida política y la vida social del venezolano hoy. El venezolano hoy, producto de toda esta situación de psicopatía y de narcisismo de la cual es víctima, tiene una terrible y tremenda depresión. El número de suicidios ha aumentado. Los 5 millones de venezolanos que se han ido del exterior no están contentos, es decir, no están alegres. Hay algunos que sí, pero la mayoría están pasando penurias y dificultades y están deprimidos. La depresión y la ansiedad, bueno, la ansiedad de qué va a pasar mañana, cómo llevo de comer a mis hijos aquí en Venezuela, el alto índice de violencia, la represión policial, sobre todo en las zonas populares, indiscriminada, no hay Estado de Derecho, el estado de ansiedad. Ok. Antes de hablar con nombres y apellidos, ¿no?, del estado mental, según sus hechos y según lo que dicen, de alguno de la banda de los narcotraficantes, algunos de los más importantes, ¿qué puede hacer el pueblo que está en esa situación que usted está diciendo para calmarse un poco, para mejorarse un poco, para que no tenga ese estrés continuo, a pesar de que no se le solucionan los problemas y que para muchos no hay una salida por lo menos pronta a la situación? El pueblo venezolano está indefenso y tiene una circunstancia terrible ahora, que es que ha perdido la credibilidad en sus líderes, tanto del gobierno como en la oposición. Hay un vacío de liderazgo en Venezuela y el pueblo venezolano sufre de una perplejidad, de un estado depresivo, un estado de no creer en nadie y un estado además de paranoia, es decir, de una paranoia inducida por los patriotas estos cooperantes, el que te va a delatar, que vive al lado, etcétera. El pueblo venezolano es una víctima terrible de una circunstancia histórica que no merece vivir y que hay que salir de ella para Ok, recuperar pero a el la ser gente. humano necesita un líder que le resuelva los problemas. Se llame Dios, se llame Jesucristo, se llame Stalin, se llame Fidel Castro, se llame Pinochet, se llame Bolsonaro, se llame Trump, no, se llame como se llame. Eh, ¿Por qué no han buscado ese líder? ¿Por qué, por ejemplo, la oposición, usted dice que no tiene líder, que la gente no cree ni en el gobierno ni en la oposición? En el narcorrégimen se supone que no pueden creer porque saben que lo está haciendo sumamente mal y que está mucho peor que hace 20 años, que hace 10 años, que hace 30 años. Pero ellos no necesitan conseguirse un líder, porque entonces esa oposición venezolana está tan dividida por un lado y por otro lado, porque los que deberían ser sus seguidores cada vez son menos. Bueno, fíjate, eso es un tema complejo. Eh, yo creo que hoy el rechazo al régimen de Maduro es más del 85% y que después del fraude electoral del 6 de diciembre ha aumentado. Este, eh, una pregunta que debemos hacernos es si el 6 de diciembre todas las encuestas decían que el 85% de los venezolanos rechazaban a Maduro, ¿cómo es posible que el 90% de la Asamblea Nacional, esta fraudulenta, sea representada, sean los representantes de Maduro? Indica que hay una situación irregular, que un fraude. No es Sí, pero, pero, posible. pero yo quiero que me responda el psiquiatra Sí, a lo que estoy preguntando. ¿Por qué la oposición, ¿no?, cada vez se siente más desprotegida de la gente que supuestamente la está defendiendo, claro. Hay que la está distinguir. representando? Sí, ¿No? hay que distinguir entre sentimiento opositor
que es la gran mayoría, hay un sentimiento de oponerse a la actual situación que vive Venezuela, y la credibilidad en los dirigentes opositores. Fíjate, ha habido muchos errores, muchos desaciertos, y hay mucha división, entre otras cosas, porque eh, no, en la mayor parte de los dirigentes de la oposición venezolana no hay sentido de estadista, no hay sentido histórico, no existe en este momento en Venezuela nadie parecido, por ejemplo, a Betancourt, que fue un líder recio, democrático, que impulsó la democracia durante los 40 años anteriores. En Venezuela, ese tipo de liderazgo escasea. Y, por supuesto, también hay un laboratorio permanente por parte del gobierno y un laboratorio comunicacional, bueno, para descalificar permanentemente a cualquier líder opositor. En este caso, por ejemplo, a Pero ya Guaidó. va, ya va. Yo siento que, por ejemplo, María Corina es líder y es valiente. Yo siento que Guaidó está arriesgando su vida yendo por las calles, yendo de barrio en barrio, ¿ok? Es decir, que es valiente. Su discurso, evidentemente, no es el discurso de Trump, ni el discurso de Castro, ni el discurso No, de Chávez, sino un discurso de un dirigente político, no un patán, democrático, ¿ok? exacto, y Entonces, democrático. porque es verdad que él está allí para lo que la gente lo aplaudió, que es para acabar con el régimen, para sacar a la gente del régimen. Pero eso no depende solamente de él. Claro, exacto, ese es el problema. La gente supone, y eso es estimulado por el gobierno, que Guaidó no sacó a Maduro, y es por culpa de Guaidó que Maduro no está allí. Y no es verdad. Hay una cantidad de circunstancias, más allá de los rasgos de personalidad de cada uno de los líderes, circunstancias históricas y políticas que han conducido a Venezuela al estado en que está. Es decir, Guaidó es un líder democrático, reconocido además por 60 países del mundo, y es un líder que expone su vida todos los días. María Corina, eh, también, María Corina es una mujer, pero hay otros dirigentes que están apareciendo ahora, por ejemplo, que están Pero apareciendo, por Leopoldo ejemplo, López, fíjate, y el mismísimo muy cuestionado de Capriles, ¿ok? Durante un tiempo tuvo el apoyo de la enorme mayoría de la gente, ¿no? Fue un auténtico líder, ¿no? Bueno, se pudo haber equivocado como todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero ahora es ampliamente rechazado, pero él tuvo Guáramo también a la hora que tenía que hacerlo, o sea que líderes hay, o debería haberlos, o deberíamos tenerlos. hay líderes devaluados, fíjate, hay líderes devaluados y el interés nuestro es que enfoquemos las críticas y las observaciones hacia el gobierno y no hacia la oposición misma. Pero hay un interés en, bastardo en algunos, bueno, en criticar más a Guaidó que a Maduro, por ejemplo. Líderes que se dicen opositores. Hay un interés, por ejemplo, en participar de una manera eh, vergonzante en las próximas elecciones de gobernador que están convocando para diciembre. Y son líderes que se dicen opositores. Ahí están desde la oposición preta por té, la oposición a la medida del gobierno, como es la mesita, hasta un fenómeno terrible, envilecedor de la vida política venezolana, que es el alacranismo. Es decir, los alacranes que se compran y envilecen el que compra y el que se deja comprar. O sea, esa oposición, esa no es una oposición. Sin embargo, engañan a la gente y hablan bueno, esos son también los que se encargan de hablar mal de Guaidó. Y hablan más, peor de Guaidó que de Maduro, por ejemplo. Y hablan con unos argumentos absolutamente baladí. Ok, ok, pero le pregunto al psiquiatra, Ajá. ¿cómo el pueblo venezolano puede de alguna forma, ¿no?, mejorar su salud mental? Es muy difícil, Napoleón. No es posible. No es posible mejorar la ansiedad de una persona, la depresión, cuando no tiene con qué llevarle comida a sus hijos al día siguiente. Es muy difícil a un señor que tiene hipertensión, que no consiga sus medicinas y que tenga un accidente cerebrovascular y que sus hijos y sus nietos se han ido. ¿Cómo? Y donde eh, el sistema de salud venezolano está en el piso, donde no hay atención médica. Es decir, ¿cómo? Es decir,
curar o mejorar el estado depresivo de ansiedad de una gente que de repente no sabe qué va a pasar esta noche en su barrio, o si se va la luz en una urbanización, o si los atracan. Es muy difícil. Es decir, ninguna situación vital del venezolano va a mejorar mientras el estado de cosas actual se mantenga. Es decir, uno puede si, dar antidepresivos si se consiguen, porque el problema es cuando se consiguen, es tan caro que la gente no lo puede comprar. Te digo, mi consulta personal como psiquiatra, no se consiguen los antidepresivos. O los ansiolíticos, también es carísimo. No es posible sostener una terapia una persona, ni siquiera de la clase media, bien devaluada, por cierto, en Venezuela, para sostener un tratamiento psiquiátrico para superar la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad que vive el venezolano hoy es una depresión y ansiedad inducida por las circunstancias sociales, políticas, psicológicas y morales del país. El pueblo está absolutamente es decir, el gobierno se ha encargado de paso de ahora con la última campaña de decir, bueno, aquí todos somos ladrones. Ellos también son, nosotros también, pero ellos también. Es decir, crean una matriz de opinión en donde aquí no vale la pena nada, todos son iguales, y realmente no es así. Y hay unos sectores venezolanos, algunos honorables, que se dicen opositores, pero que le hacen el juego al gobierno. Ok. Perfecto. Pero ahora le pregunto al psiquiatra, ¿no? Y al investigador social. No solamente la oposición, bueno, también el régimen está dividido, vamos a estar claros, Sí. ¿ok? Por fortuna, pero por desgracia la oposición sí está dividida, pero no solamente está dividida por el gobierno interino, es decir, los que están a favor, los que están en contra, los que dicen que los bolichicos y son los que, todas esas cosas. Pero a mí lo que me parece sorprendente es con todos los problemas que tenemos encima, nos volvemos a dividir buena parte de la oposición, ¿no? Los que aman a Trump y los que odian a Trump. Entonces, ¿cómo que un presidente, por mucho que haya ayudado a la lucha por la democracia en Venezuela, va a dividir a los venezolanos que están luchando? O sea, y que no, o que no están luchando, pero por X circunstancias, pero no quiere que siga la situación en Venezuela. ¿Por qué nos dividimos también por el amor o el odio a Trump? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les pasa? También es otro tema. Trump, para un sector de venezolanos, Trump era la salvación de Venezuela. Un mesías, que el que nos iba a resolver los problemas, el que iba a... Y eso nunca fue verdad de paso. O sea Trump que él se utilizó, supo vender muy bien para los claro, venezolanos y además supo hacer unas medidas, ¿no?, que sí afectaron al narcorrégimen, aunque fracasó en claro, sacarlo. Bueno, claro, hay que Obama agradecer, fracasó con sacar a los Castro en otras medidas totalmente diferentes. hay Al que contrario. agradecer a Trump, hay Ujú. que agradecer a Trump todo lo que hizo y todo el aporte y todo Ok, eso, pero pero ¿por qué los venezolanos han llegado inclusive a insultarse y a perder inclusive amistades y dejar de hablar inclusive a familiares? ¿No? No ya por Chávez, no, por Trump. bueno, por eso, porque es que ellos asumen que el que esté en contra de Trump está a favor de Maduro. Hay un sector radical, irracional, muy rígido, que no ve los matices y no ve la realidad como es, se dejó llevar por la propaganda y lo que significó, lo que intentó significar Trump. Entonces, bueno, el que no estaba con Trump estaba con Maduro. Es exactamente igual el mismo razonamiento del gobierno. Dice, el ¿Y que por qué no no está con... razonan? Ok, Guaidó fracasó sacando en todo este tiempo porque no pudo sacar a el narcorrégimen. Pero entonces, ¿por qué no ven que Trump también fracasó? Claro, es que exacto, porque hay un pensamiento mágico y un pensamiento en el fondo rígido, no quiero calificarlo, no quiero etiquetarlo, pero que eh, cualquier autoritarismo, incluso para salir del que estamos sufriendo, lo asumen como una necesidad. Por ejemplo, Trump es una persona autoritaria y arbitraria, sumamente.
Trump es un tipo que no respetó nada de la institucionalidad norteamericana. Tan es así que pierde y sectores del Partido Republicano lo rechazan. Aquí en Venezuela, fíjate, para los norteamericanos el problema venezolano era solamente, se veía en el sur de Florida, pero en el resto de los estados el tema venezolano no era un tema importante. Aquí nos hicieron creer algunos opositores Bueno, pero espérate un irracionales. momentico, yo no estoy criticando a Trump. No, Yo yo lo que tampoco. estoy es tratando de entender, porque los critico, a los venezolanos, ¿ok? Que han perdido amistades e inclusive dejar de hablar a familiares, ¿ok? Por que no están con Trump o las medidas de Trump en los Estados Unidos, aunque pudieran estar, y creo que la mayoría de los venezolanos deben estar de acuerdo con las presiones que hizo Trump contra la Claro, narcodictadura. Lo que no claro, entiendo es ese radicalismo de los venezolanos. ¿Por qué claro. hacen eso? Bueno, porque hay una tendencia radical y racional en Venezuela que asociaba a Trump con el derrocamiento de Maduro. Y el que no estuviera con Trump o el que no esté con Trump es casi un agente de Maduro. Pero se Entonces podría Maduro pensar lo mismo, quien no esté con Guaidó, ¿no? Está a favor de Maduro. no. Bueno, ¿Por pero qué? no es así. Pero como Maduro dice, el que no esté conmigo es un agente del imperialismo, por ejemplo. Uh O -huh. sea, es un mecanismo patológico también, inducido, en donde no hay términos medios, no hay racionalidad, sino el que no esté conmigo es mi enemigo. Y eso hay que erradicarlo de la política venezolana y de la cultura venezolana. Antes, esa conducta fanática se daba en el béisbol, el Caracas y Magallanes, pero ahora se ha introducido ese modo de razonar absolutamente primitivo y racional en la política. Entonces, es la intolerancia y el no matizar para nada. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Si no estás conmigo, eres agente del imperio norteamericano, según Maduro. Y si no estás con Trump, eres un agente de Maduro, según los fanáticos de Trump. Entonces, ese tipo de razonamiento, ese tipo de esquema mental, también hay que derrotarlo. Es decir, ¿Y hay cómo se gente, derrota? ¿Y cómo se derrota? bueno, hay discutiendo, debatiendo, escribiendo, conversando con programas como este, Bueno, pero que es lo que los primeros que se enferman son los radicales. Los radicales se autoengañan porque exageran. Eso no quiere decir que en buena parte tengan la razón, ¿no? Pero al radicalizarse y buscar enemigos a los que no piensan como uno, ellos mismos se están enfermando y se están aislando y se están claro, amargando. claro. Fíjate, y eso es un elemento importante porque lo que en el fondo generan, o en el fondo lo que tienen por dentro es resentimiento y casi odio. Es decir, el que no esté conmigo, el que no piense como yo, exactamente como yo, es mi enemigo y ahí yo lo combato y no dejo de hablar. Y eso es patológico, eso es lo que hay que erradicar. Fíjate, el, 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 el resentimiento es una cosa absolutamente, y el odio, es una cosa absolutamente irracional, visceral, emocional. Y es complicado porque la única manera de combatirlo, de derrotarlo, es con la tolerancia y con el perdón. El perdón es un acto racional, elevado, porque el odio carcome el alma de quien lo tiene, de quien lo siente, y el resentimiento también. Y así no es posible que una sociedad pueda. En los Estados Unidos Ok, vive. pero un momentico, aclaremos porque mucha gente a lo mejor te malinterpreta. Cuando hablas del perdón, tú no estás hablando del perdón a los asesinos, a los torturadores, a los narcotraficantes, a los violadores. Yo no. No, el perdón no tiene nada que ver con una cosa Entre jurídica. ciudadanos. Tú hablas del perdón entre ciudadanos que no piensan igual, Claro, entre entre familias, familiares que no piensan igual, claro. entre amigos que no piensan igual. Claro, quien haya cometido delitos y muchos más delitos de lesa humanidad, o eso tienen que pagar, eso no hay perdón. El perdón no es un término jurídico. Ellos deben pagar su culpa. Digo el perdón porque el perdón, ¿por qué tú tienes que odiar a un vecino porque el vecino está con Trump y tú no? O que está con Chávez o tú no.
Es decir, ¿por qué eso se incrustó en el seno de la sociedad venezolana y hoy también en el seno de la sociedad norteamericana? La sociedad norteamericana vive una situación muy compleja ahorita, donde hay un trumpismo irracional que ven Biden, por ejemplo, un agente del castrocomunismo, lo cual es un exabrupto, un error, es decir, un gravísimo error. Y ese pensamiento, esa lógica interna es la que hay que derrotar con paciencia, con racionalidad, hablando con la gente, educándolo, reeducándolo, y saquémonos de dentro la lógica del odio, del resentimiento y de la irracionalidad. Ahora, ese odio y resentimiento no es algo muy humano. No, a lo largo de la historia de la humanidad, no hemos visto todas esas guerras fratricidas, hasta el mismísimo Vaticano, cuando en las cruzadas acababa, cuando quemaba a los que no pensaban que eran católicos, los quemaban y los llamaban brujas y brujos, y los quemaban, hacían hogueras y los quemaban, el mismísimo Papa. ¿Okay? O sea que digo eso porque para mí ese es el otro extremo, cómo el Vaticano va a hacer eso. Ya no es el mismo, evidentemente, eran otras épocas. Lo que quiero decir como ejemplo es que eso no es como humano. ¿Cómo erradicar, cómo se llama, unas reacciones tan humanas como es el odio y es el resentimiento? Bueno, fíjate, para eso está el proceso civilizatorio de la humanidad. Ha descubierto, ha creado mecanismos como por ejemplo las constituciones o la Declaración de los Derechos Humanos, un ordenamiento jurídico de la sociedad y de los estados donde el derecho, el Estado de Derecho es el que prevalezca, donde el diálogo, y el enfrentamiento sean sin considerarte mi enemigo si estás en desacuerdo. Hoy, precisamente hoy, en la historia de la humanidad, hay que derrotar esos fanatismos, tanto religiosos como políticos. Eso ocurre solamente en África, todavía en algunos sitios de África, pero es verdad, esa parte ha sido un signo de la historia, pero cada vez menos desde la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del estalinismo, sobre todo el mundo occidental, incluso la misma China, ha iniciado procesos, como te digo, de democratización y de enaltecimiento, de tolerancia, de convivencia social, que va mucho más allá de los rasgos primitivos, instintivos, pulsionales del odio. Es decir, el odio es un veneno para quien lo tiene. Y lo que no podemos es estimularlo, por ejemplo. Tú oyes o ves por televisión en Venezuela algunos representantes del gobierno y solamente con la mirada transmiten odio, por ejemplo. La amenaza sistemática y permanente con que se dirigen las autoridades venezolanas al pueblo, incluso a ellos mismos, donde transmiten un odio y un resentimiento. Fíjate, el odio, que efectivamente es un sentimiento, digamos, humano, natural, lo que no hay es que estimularlo, hay que desestimularlo. Y para desestimularlo tiene que haber un clima de convivencia, tiene que haber un Estado de Derecho, unas normas que permitan a los seres humanos convivir en paz y en libertad y en democracia. Fíjate, no es posible que todo lo que yo diga sea ley. En Venezuela ahorita no hay constitución, no hay ley. Venezuela es un país sin ley. La Asamblea Nacional Constituyente se encargó de acabar con la Constitución y además de violarla sistemáticamente. Entonces es lo que los caprichos y los designios y los intereses de quienes están gobernando. Eso es la ley en Venezuela. No hay poder judicial, en fin. Pero de lo que se trata es de que recuperemos el Estado de Derecho, que la tolerancia y el debate serio, sano y democrático aparezca de nuevo en Venezuela como una modalidad de convivencia y que no nos tratemos como enemigos. Ok, vamos de nuevo a volver a lo que habíamos anunciado desde un principio. El peligro enorme, porque ya han logrado hasta guerras mundiales, de narcisistas, psicópatas en el poder. Yo siento que buena parte de lo que he estudiado de estos narcisistas y de algunos que he conocido, como por ejemplo Chávez, como por ejemplo en menos
mucho menos, pero lo he conocido, Fidel Castro, cuando quieren son simpatiquísimos, cuando quieren son encantadores y no hay mayores jaladores de bola, ¿no?, que Chávez, ¿no?, o que Castro cuando quieren conseguir algo de ti. Después acaban contigo, pero al principio te mienten descaradamente, ¿no? Y si lo que quieren instaurar en una dictadura y una dictadura de extrema izquierda, son los primeros que dicen que hay que acabar con las dictaduras de extrema izquierda, como Chávez, por ejemplo, dijo de Fidel Castro, que sí que era una dictadura, cuando era candidato y le convenía decirlo. Pero entonces, y le prometen a la gente que que se siente mal por X circunstancias, a lo mejor porque no han ascendido en la escala social lo que han querido, lo que han podido o lo que se merecían, pero no tuvieron la suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, por ejemplo, o tener un jefe realmente honesto y buen jefe que aupaba para que la gente trabajara mejor y tuviera mayores ganancias y lo que tú quieras. Pero cómo la gente, a la hora de eso que es votar, que es la única expresión que tiene la gente aparte de manifestar, cómo hace la gente para descubrir toda esa gente encantadora que si yo voto por ellos me va a solucionar el problema, que es un poco como si Jesucristo regresara, ¿no?, y multiplicara los panes. Bueno, es un problema además porque eso está ahorita muy tecnificado y modernizado con los laboratorios mediáticos, etcétera, y pueden inducir conductas y valores, etcétera, bueno, de una manera inimaginable hace 30, 40 años. Hoy, por eso que estos programas son importantes, porque permiten a quien los escuche y quien lo ve, al menos reflexionar sobre eso, pensar muy bien cuando vaya a votar por alguien. De paso, quiero decir que el acto de votar es un acto, en Venezuela, las votaciones y las elecciones están más devaluadas que el bolívar. Es decir, en Venezuela, para que haya una elección verdadera, tiene que cumplirse un conjunto de requisitos que el gobierno no está dispuesto a admitir. Pero en relación con las elecciones a gobernadores, tú crees que cambiando el gobernador de Yaracuy de Cogede, la gente de Yaracuy de Cogede va a vivir mejor? Que le pregunten a Andrés Velázquez, ¿no?, Ajá, que le robaron los votos, que le pregunten a la del Táchira que le pusieron por encima de ella a otro, a ¿no? Que le protectores. pregunten a Guanipa que como no quiso juramentarse frente a ¿cómo se llama?, a la Asamblea Nacional Chucuta, ¿no?, entonces le quitaron la gobernación como si la gobernación no se le hubiera dado el pueblo con su voto, en fin. Bueno, pero yo creo que la gente ya sabe eso y que Pero la sin gente sabe embargo, que hay fíjate, mucho político que vive del cuento porque no quiere perder la manutención, ¿no?, claro, pero por eso la es que, poca que le pueden dar, y entonces no hay que perder los territorios. ¿Pero de qué territorios hablan? así ¿Ok? es, así es. Pero vayamos entonces, no es posible. ¿Tú no crees que en el futuro, eh, para que alguien sea candidato a la presidencia de la República o a la gobernación, por ejemplo, tiene que tener una experiencia previa en el trabajo del Estado? Es decir, que no aprenda cuando llega a Miraflores o cuando llega a la gobernación, que sepa lo bueno, lo malo, las ventajas, las desventajas de trabajar en el Estado. ¿Tú no crees que sería necesario y saber de su vida privada? Porque si ese candidato le pega a su mujer y a sus hijos, si ese candidato es alcohólico, que es una enfermedad, está bien, es una enfermedad muy diferente a pegarle a la mujer y los hijos, ¿no? Muy lamentable, pero que no tiene ¿cómo se llama? Los requerimientos mínimos necesarios para dirigir a un país. Si no sabe dirigir su casa, ¿cómo va a dirigir un país o una gobernación? Exacto. Además tiene que ser un referente ético, Napoleón. Tiene que haber una ética para gobernar, una moral. Es decir, no es posible que cualquier persona, como tú dices, que un violador o un
sinvergüenza o un psicópata, pueda, bueno, ganar una elección engañando a la gente, y las engaña. Los psicópatas son engañadores, mentirosos, farsantes, manipuladores, Y los encantadores. candidatos electorales, ¿no? Si hubiera una ley que tienen que ser, que pasar por un psiquiatra, ¿eso es suficiente para conocer si son peligrosos o no, serían peligrosos o no? Sí, Porque eso es muy relativo todo. claro, muy relativo. No, yo no digo que deban pasar por un psiquiatra, me parece una exageración, pero sí creo que debe el pueblo, la gente, los venezolanos, los ciudadanos, Y los partidos tener políticos, los partidos políticos no pueden seguir siendo lo que han sido hasta ahora. Los partidos políticos, en primer lugar, tienen que democratizarse internamente, y en segundo lugar tienen que tener alguna doctrina cumplible. Aquí hay partidos que no tienen ninguna doctrina, no expresan, o si lo expresan en teoría, en la práctica para nada lo cumplen. Es decir, aquí tiene que renovarse el liderazgo político en Venezuela con nuevos partidos, nuevas organizaciones que están surgiendo todos los días. Por ejemplo, el nombre de un personaje que yo le tengo mucho respeto y me parece interesante lo que hizo, bueno, es Colmenares Finol. Colmenares Finol fue digamos, el gran propulsor y el gran organizador del 12 de diciembre. Y Colmenares Finol es un señor, un ingeniero de muchos años, y es un hombre que no, éticamente intachable. Es decir, y es un hombre, bueno, que a esa edad está luchando permanentemente por la democracia. Y bueno, ahí es la expresión de nuevo liderazgo. Tú acabas de mencionar otro nombre, Andrés Velázquez. Andrés Velázquez fue víctima de un despojo, como tú mismo dijiste, bueno, por un fraude electoral en Bolívar. Y bueno, entonces estos quieren, es decir, es tan evidente en Venezuela que el voto y las elecciones están tan devaluadas que, bueno, que aquí el voto, aquí no se elige, aquí es un remedo, una ópera bufa, un sainete, las elecciones, las 3 últimas o 4 últimas elecciones en el país. Pero el pueblo, es decir, la gente, y programas como este, conversaciones, foros, etcétera, tiene que alertar, abrirle los ojos a los ciudadanos para que recapaciten bien a ver cuáles son sus líderes, por qué este es el líder, por qué este no me conviene, por qué este es un mentiroso, o por qué lo que está ofreciendo seguramente no lo va a poder cumplir. Es decir, que haya un mayor nivel de conciencia cívica del ciudadano, eso también es terapéutico mentalmente. y que También, no se cierren y se tapen los ojos o se escondan la cabeza como las grullas. exacto, Si algún compañerito de partido es un delincuente, es un vagabundo, y se que no hacen se pasar, fanaticen, o aquello que no de es, que si yo robo pero reparto, entonces ya no estoy robando. Pero así, si yo robo la cuarta parte del compañerito, pero no estoy en ese grupo, entonces soy un ladrón. Pero vamos para lo que hemos anunciado. Yo quisiera que como psiquiatra, en base a sus hechos y lo que dicen, ¿no? Me digas si tienen rasgos de narcisistas peligrosos, ¿ok? Gente como, empecemos por Maduro. eh, sí, bueno, son rasgos que yo en el transcurso de esta conversación he definido. Es decir, son personas con rasgos psicopáticos elevados, y con narcisismo, por supuesto, y que, bueno, y que se ejercen el poder arbitrariamente, y la fuerza represiva y la mentira son lo que lo sostienen en el poder, pero no la razón, ni el convencimiento, ni las buenas obras, ni las En el buenas caso acciones. de un psiquiatra, por cierto, tengo entendido, como Jorge Rodríguez, ¿es un narcisista peligroso? El colega Jorge Rodríguez, casi creo yo, pues el ideólogo, el gran cerebro de de todo este gobierno de Maduro. Aparte, bueno, el poder que ha adquirido ha sido muy grande. El presidente de la Asamblea Nacional es el que negocia, el que maneja los planes, digamos, políticos del gobierno, y el que los ejecuta. Bueno, tiene un poder muy grande, lo mismo que su hermana. Eh, ¿Qué te puedo decir? Pues si yo creo que por sus frutos los conoceréis. La gente debe saber evaluar
si lo que dicen es verdad o es mentira. Pero tú no Si, dices que ellos pueden creer, que un narcisista psicópata puede creer realmente que lo que está haciendo es muy bueno, es lo necesario y que él, que es superior a los demás, que sabe pueden creer, más que los demás, porque pueden creer. está haciendo lo correcto. Bueno, sí, señor, pueden creer a pie juntillas que son, bueno, que lo que están haciendo es lo correcto y bueno, y que el que no esté de acuerdo con ello es exactamente un traidor o un... Y hay que Sí, lo acabar con creo. ello. Tarek El Sí. Aissami. ¿Cómo? Tarek El Tarek, Aissami. en general, a mí no me decir todo, unos más, unos menos, pero esto es un gobierno que tiene rasgos psicopáticos de conducción. Un gobierno que dice mentiras, un gobierno que utiliza la represión y la fuerza para sostenerse en el poder, un gobierno que engaña, un gobierno que es intolerante a la Entonces no hace falta disidencia. que te preguntes si Diosdado Cabello o Padrino López, ¿no? Están en ese mismo, en este Bueno, es que mismo yo grupo. te digo en general, por ejemplo, en general, sin yo querer mencionar ningún nombre, pero en general los rasgos del gobierno son rasgos psicopáticos, psicopáticos narcisistas, más allá de que uno de sus personajes sea más narcisista o más psicópata que otro, pero en general, el desarrollo de la política durante los últimos 6, 7 años ha sido, bueno, psicopático. Es decir, Maduro venía hablando de que el dólar era el peor enemigo de la humanidad y, bueno, y finalmente termina diciendo que el dólar es la moneda que más salva a Venezuela y que hay que dolarizarla. De paso, de una manera absolutamente inhumana. Está dolarizado todo menos el salario de los trabajadores. O Y sea, los seguidores, pocos que tienen, no se dan cuenta y no se acuerdan de que hace un par de meses dijo todo lo contrario. exacto. Déjame decirte que yo creo, es decir, yo estoy convencido de que muchísima gente, fíjate lo que te voy a decir, que está en el gobierno, está allí desencantada, casi obligada, que no quiere seguir allí, eh, porque no hay que generalizar, no hay que decir que todos los que están en el gobierno son malos. Las cúpulas, me refiero a las cúpulas que están gobernando. Pero hay un montón de gente que tiene, de la burocracia del gobierno, bueno, de los empleados del gobierno, de empleados medios, que son buena gente, que no creen, por ejemplo, en la votación del 6 de diciembre, mucha gente, amiga mía, que está en el gobierno, que son opositores, que no creen en nada de lo que está pasando, pero salieron a votar para que no los votaran. Salieron a votar en las elecciones para que no lo votaran. No lo votaran del trabajo. Bueno, para entender buena parte de la gente humilde, te recomiendo una película documental eh, que está hecha por Anabel Rodríguez, que se llama Érase una vez en Venezuela. Fueron muchas semanas hablando con el pueblo, ¿no? Sin importar la ideología o si tuvieran o no tuvieran ideología, en un pueblo de palafitos en el lago de Maracaibo llamado Congo Mirador. Creo que es muy importante que la dirigencia política de oposición, ¿no? Y la clase media vea este programa. Digo la clase media porque la clase humilde ahí está reflejada, sabe perfectamente cuáles son, por qué se comporta como se comporta, cuáles son sus problemas, cuáles son sus alegrías, ¿no? Cómo es su vida cotidiana. Pero realmente vale la pena. Gracias, ¿no? Me ¿Alguna otra parece. cosa más, doctor Bosa? Bueno, no, agradecerte. Yo creo que este tipo de diálogos, de conversaciones que hemos tenido, ayudan a la población, ayudan al ciudadano que lo escucha y que lo ve a reflexionar sobre el tema, a reflexionar sobre ellos mismos y a tratar de colocarse en la ubicación correcta de la historia en este momento, que es tratar de luchar con mucha fuerza para que en Venezuela se realicen elecciones libres, presidenciales y de asamblea en un breve tiempo, con veeduría internacional, con todas las garantías que tiene que tener una elección en cualquier parte del mundo. Y Pero no con que esta narcodictadura en el poder y con el cable con Cuba, ¿no? Y con el millón de votos de gente muerta con que cuenta el régimen, se puede hacer unas elecciones en ese sentido en Venezuela, con la narcodictadura en el poder. bueno,
la otra posición es participar en las elecciones de gobernadores. No, eso, hablo de cualquier tipo de elección. Por eso, pero cuando yo digo que hay que hacer una elección presidencial creíble, verificable, con veeduría internacional, cumpliendo todas las normas y requisitos de la ley electoral y de las normas electorales, sin presos políticos, en fin, eso si se logra, pero no elecciones de gobernador, repito, elecciones presidenciales y de Asamblea Pero Nacional. ¿cómo que sin presos políticos? Sin cable submarino con Cuba, con, sin que se conozcan las trampas y los que votan que no existen, sin la presión de la narcodictadura a los empleados públicos, eso no se puede hacer. Bueno, pero hay que luchar para eso, fíjate, hay que seguir luchando para eso. No, lo que hay que luchar es para acabar con el régimen. Exacto, exacto. Por cierto, una última pregunta. Estos asesinos, estos torturadores, esta gente ¿cómo se llama? Psicópata, que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente, que han arruinado el país. Aquí la justicia venezolana, el mayor castigo es 30 años. Supuestamente la gente va a la cárcel porque una vez sentenciada, ¿okay?, tiene que pagar una culpa y en la cárcel, con esa cantidad de años, supuestamente que cuando salga de la cárcel ya es otra persona y no va a repetir lo mismo. Esta gente que ha hecho esto es recuperable. Bueno, fíjate, yo creo que es malo generalizar. Yo creo que puede haber recuperable, pero o no, pero que paguen lo que tienen, lo que la justicia Pero si les no es reclama. recuperable, entonces el pueblo venezolano a través del impuesto, ¿ok?, y las arcas públicas van a estar pagando el costo de un mantenimiento de un tipo irrecuperable durante años y años y años, y luego saldrá, ¿ok?, dentro de 10 años, 15 años, ¿no? Si viene una dictadura o un amiguete a Miraflores lo puede sacar, ese tipo de cosas. Esa es la Es, democracia. es Es la válido. democracia. Es la democracia. Quien haya cometido delito debe pagarlo de acuerdo a la ley. Y si la ley dice que son 20 años, son 20 años. Si son 10, son 10. El sistema O sea, que carcelario, no tal me y como quiere está. decir si son recuperables o no, que algunos no son recuperables. Bueno, yo pienso Por que el algunos miedo pueden. que tiene de que yo te diga, bueno, y entonces la pena de muerte no soluciona eso. No, yo no creo en la pena de muerte, de verdad. Sinceramente no creo en ella porque no resuelve nada. Eh, por ejemplo, es un ejemplo que puede servir para amedrentar Pero, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg, en la Segunda Guerra Mundial hubo 44 millones de muertos y enjuiciaron a 12. Sí, y hubo pena de muerte, Y hubo pena de muerte, pero enjuiciaron a 12 nada más. porque son las máximas figuras responsables de eso y que tenían a mano, porque después fueron capturando otros. A los torturadores nazis, pero muchos científicos los capturaron los americanos y los soviéticos se los llevaron y están trabajando. Eso es lo que te quiero decir, es que primero yo no creo en la pena de muerte, creo que incluso en algunos estados de los Estados Unidos están revisando el concepto de pena de muerte, porque la cárcel se supone, de acuerdo al concepto original, Esto se congeló. y Aló, la cárcel se supone que debe iba ser un centro de educación y de reinserción, pero no es así en ninguna parte del mundo, excepto en Suecia. En Suecia tú sabes que no hay cárceles ya. La última cárcel le están discutiendo si la convierte en un museo o en una sala de conciertos, porque, y eso es importante, que Bueno, una en sociedad, Margarita tampoco había cárceles, allá por los años 50 y hasta los 60. pues las cárceles lo que significan, para mí es un fracaso de la sociedad. Mientras más cárceles, más fracaso. Si tú tienes una sociedad bien construida, bien asentada, con paz, con prosperidad, con progreso, con igual de oportunidades para todos, donde las cosas funcionen, bueno, donde quien cometa delitos sea castigado. La gente
deja de decir, la gente no lo va a hacer. Te digo, el ejemplo de Suecia los escandinavos no son mejores que Creo nosotros. que En estás fin, viendo mucho Disney Channel. yo no lo veo. Créeme que no tengo tiempo. Pero, ¿por qué lo dices? Bueno, porque me parece como un ingenuo de parte tuya que por eso la gente, los enfermos esos no lo vayan a hacer. Claro que lo hacen, Hacen que, que son unos delincuentes, unos asesinos, unos torturadores y que la pero, cárcel no los mejora. pero es que, exacto, es que no, la cárcel no está diseñada para mejorarlo. Bueno, Las entonces van a cárceles salir a son, la calle de nuevo a hacer lo mismo. bueno, así son las reglas de la democracia. Si nosotros estamos en un Estado de Derecho y la ley dice que tiene que pasar 20 años preso, no que los Ah, pase. no, pero las constituciones las hacen los hombres. Hablando de Bueno, constituciones, bueno, yo estoy aquí como abogado del diablo y no tengo ninguna posición ni a favor ni en contra de la pena de muerte, sino quiero escuchar a conocedores y a un psiquiatra. Pero por cierto, y hablando de constituciones, porque si algo tienen los izquierdosos es su capacidad para cambiar la historia. Yo creo que son los de extrema derecha y los de extrema izquierda igualitos, no hay nada que se parezca más unos que otros. Pero si tú buscas la constitución, ¿no?, que se hizo tras la salida de Pérez Jiménez del poder allá en los años 60, a principios de los 60, en YouTube no consigues nada. Consigues la constitución que se hizo cuando Chávez. Si tú buscas la nacionalización petrolera que se hizo con Carlos Andrés Pérez I, no consigues nada, sino una supuesta nacionalización petrolera que hizo Chávez. Ok, es que es algo increíble cómo manejan, ¿no?, la información, cómo tergiversan la historia, pero también es una crítica, ¿no?, a los demócratas, a la gente democrática, que no utiliza esos medios, como estamos haciendo nosotros ahora, ¿ok?, para dar su opinión y decir, el mundo yo lo veo de esta forma. Vamos a discutir si usted quiere o discuta con su familia, con su amigo, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Si es que alguien tiene la razón o dónde digo yo verdades y dónde puedo estar equivocado, porque nadie tiene la verdad absoluta. nadie por eso. Pero sí es importante valores como la tolerancia, la honestidad, eh, eh, el reconocimiento del otro, la igualdad de oportunidades para el otro, para todos, la lucha contra la pobreza y contra la corrupción, son valores que tienen que ser valores de la sociedad de aquí en adelante y sobre todo después de esta pandemia tan complicada que es la del COVID-19, donde demostró demasiada vulnerabilidad en muchas áreas, en muchos países del mundo, y que debe también hacernos recapacitar sobre nuestra propia vida y nuestro propio destino y nuestro propio futuro, y de qué vamos a hacer con nuestra vida y con la vida de nuestros hijos de aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Walter Bosa, por este No, gracias a ti. análisis psiquiátrico de nuestra dirigencia, pero también de nuestro pueblo, de nosotros. Él es médico psiquiatra, activista e investigador social. Si quieren comunicarse con él, ahí todo el tiempo han tenido cómo comunicarse con él en la claqueta con su nombre. Un abrazo, ¿sí? Gracias, Napoleón. Un No, abrazo gracias y a ti. sigue haciendo periodismo serio como lo que estás haciendo. Gracias a ti. Hasta luego.